Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White. El agua de la vida. Toda persona en quien mora el Espíritu de Dios vivirá para siempre con Cristo en su reino, y recibirlo en el corazón por la fe es el comienzo de la vida eterna. Cristo le dijo a la mujer que Él le daría esta preciosa bendición si ella le pedía. De igual manera, Él quiere dárnosla a nosotros. Esa mujer había quebrantado los mandamientos de Dios y Cristo le reveló que conocía los pecados de su vida, pero le manifestó también que era su amigo y que la amaba y se compadecía de ella, y que si estaba dispuesta a abandonar sus pecados, Dios la recibiría como hija suya. Cuánto se alegró ella de saberlo. Con gozo se apresuró a llegar a la ciudad cercana y llamó a la gente para que viniera a ver a Jesús. Muchas personas llegaron hasta el pozo y le pidieron a Cristo que permaneciera con ellos. Se quedó 2 días y les enseñó, y muchos escucharon sus palabras, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Él como su Salvador. Durante su ministerio, Jesús visitó 2 veces su antiguo hogar de Nazaret. En la primera visita, asistió a la sinagoga en sábado. Aquí leyó de la profecía de Isaías sobre la obra del Mesías, cómo había de predicar las buenas nuevas a los pobres, consolar a los dolientes, dar vista a los ciegos, sanar a los heridos. Entonces dijo a los oyentes que todo esto se había cumplido ese día. Esta era la obra que él mismo estaba haciendo. Ante estas palabras, los oyentes se llenaron de gozo. Creyeron que Jesús era el Salvador prometido. Sus corazones fueron conmovidos por el Espíritu Santo y respondieron con fervientes amenes y alabanzas al Señor. Pero luego recordaron cómo Jesús había vivido entre ellos como carpintero. A menudo lo habían visto trabajando en el taller con José, aun cuando en toda su vida había realizado solo hechos de amor y misericordia. No querían creer que él era el Mesías. Pensamientos tales abrieron el camino para que Satanás gobernara sus mentes. Entonces se llenaron de ira contra el Salvador, clamaron contra él y determinaron quitarle la vida. Lo llevaron apresuradamente fuera de la ciudad con la intención de despeñarlo por el borde de un cerro. Pero los santos ángeles estaban cerca para protegerlo. Pasó con toda seguridad por entre la multitud y no pudo ser hallado. La próxima vez que vino a Nazaret, la gente ya estaba dispuesta a recibirlo. Salió para nunca regresar. Cristo trabajó por los que necesitaban su ayuda
y por todo el país la gente se congregaba en torno de él. Mientras los sanaba y les enseñaba, ellos se regocijaban grandemente. Los cielos parecían acercarse mucho a la tierra y la gente se alegraba por la gracia de un Salvador misericordioso. Las enseñanzas de Cristo, fuente de paz y dicha para el hogar. Entre los judíos, la religión había llegado a ser poco más que una rutina de ceremonias. Al apartarse ellos del verdadero culto de Dios y perder el poder espiritual de su palabra, habían tratado de suplir la falta añadiendo ceremonias y tradiciones de su propia invención. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar del pecado. Solamente su poder puede guardar a los hombres de pecar, pero los judíos dependían de sus propias obras y de las ceremonias de su religión para ganar su salvación. Debido a su celo por estas ceremonias, pensaban que era justo y merecedores de un lugar en el reino de Dios. Pero sus esperanzas estaban fijas en la grandeza mundana. Anhelaban riquezas y poder y esperaban recibir estas cosas como una recompensa de su fingida piedad. Anhelaban que el Mesías estableciera su reino en esta tierra para gobernar como un poderoso príncipe entre los hombres. Esperaban recibir todas las bendiciones mundanas cuando viniera. Jesús sabía que sus esperanzas habían de ser frustradas. Él había venido para enseñarles algo mucho mejor que lo que ellos habían buscado. Había venido para restaurar el verdadero culto a Dios. Traían una religión pura al corazón que se manifestaría en una vida pura y en un carácter santo. En el hermoso sermón de la montaña, explicó lo que Dios considera más precioso y lo que proporciona verdadera felicidad. Los discípulos del Salvador habían sentido la influencia de las enseñanzas de los rabinos y las lecciones de Cristo se dirigieron en primer lugar a estos discípulos. Lo que les enseñó a ellos es también para nosotros. Necesitamos aprender las mismas cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Cristo, Mateo 5:3. Los pobres en espíritu son aquellos que conocen su propio pecado y necesidad. Saben que por sí mismos no pueden hacer ninguna cosa buena. Desean la ayuda de Dios y les es concedida la bendición divina. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Bienaventurados los que lloran, Mateo 5:4. Esto no se refiere a los que se quejan y murmuran, los que andan con rostros agrios y deprimidos, sino a los que están realmente doloridos por sus pecados y piden perdón al Señor. A todos estos Él los perdonará liberalmente. Él dice, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Jeremías 31:13. Bienaventurados los mansos. Mateo 5:5. Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Cuando fue injustamente tratado, devolvió bien por mal. En esto nos dio un ejemplo para que procediéramos como Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. La justicia es hacer lo bueno, es la obediencia a la ley de Dios, porque en esa ley se establecen los principios de la justicia. La Biblia dice, todos sus mandamientos son justicia. Salmo 119, 172. Esa ley es la que Cristo, por su ejemplo, enseñó a los hombres a obedecer.
La justicia de la ley se ve en la vida de Él. Tenemos hambre y sed de justicia cuando queremos que todos nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones sean iguales a las de Cristo. Y podemos ser como Cristo si realmente lo deseamos. Podemos tener nuestra vida semejante a la suya, nuestras acciones en armonía con la ley de Dios. El Espíritu Santo traerá el amor de Dios a nuestros corazones de manera que nos deleitemos en hacer su voluntad. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los